Buenas tardes. Nosotros somos alumnas de quinto semestre de la carrera médico cirujano y partero del Centro Universitario Guadalajara La Mar de, del ciclo 2025A. Los integrantes del equipo es Cruz Paulina de la Torre Jocelyn, Hernández Atsiri, Hernández América, Navarro Sofía, Sánchez Cira y Ramírez Luna Mariana Montserrat. Nuestros colaboradores es la doctora Rocío Silver, es docente a cargo de la materia de investigación clínica. Ella nos orientó, hubo revisión crítica y corrección de los avances del proyecto. Y la doctora Marisol Rivas, docente a cargo de la materia de clínica médica, quien nos orientó y diseñó las secciones a prueba de CIEXMAS modificada en base al ámbito médico requerido. Pasando nuestra investigación, abreviaturas, nuestro índice de cuadros que se hablará más adelante y nuestro título, que es relacionar el uso de ChatGTP con la capacidad de razonamiento clínico en 25 estudiantes del quinto semestre del Centro Universitario Guadalajara La Mar, Campus Vallarta, la licenciatura de médico cirujano y partero del ciclo 2025A. Y la pregunta pico, que va correlacionada al título: ¿en qué medida el uso de ChatGTP afecta en la capacidad de razonamiento clínico en 25 estudiantes de quinto semestre de la licenciatura de médico cirujano y partero del Centro Universitario Guadalajara La Mar, Campus Vallarta, durante el ciclo 2025A? El resumen: en este estudio se espera relacionar el uso de ChatGTP con la capacidad de razonamiento clínico en 25 estudiantes, como ya lo había mencionado. El razonamiento clínico es una habilidad esencial en la formación médica, ya que a los futuros médicos se les va a permitir analizar la información, formular diagnósticos y tomar decisiones fundamentales. De uso de ChatGTP en la formación académica, el análisis de su empleo en distintas áreas del aprendizaje y la obtención de información sobre cómo los estudiantes incorporan la inteligencia artificial en su educación. Ahora, la introducción en general es el uso de ChatGTP en el ámbito médico. La inteligencia artificial es una de las tecnologías más disruptivas del siglo XXI, con aplicaciones que transforman desde la educación hasta la medicina. Pero ¿cómo se llegó al punto de hoy? Bueno, su origen datan desde 1842 con la matemática Allouez, que fue la primera pionera en informática. Ella propone que las máquinas podrían manipular símbolos de forma creativa, lo que hoy es la base conceptual de la inteligencia artificial. Alan Turing, en 1936 a 1950, propone como término máquina de manera universal. Y el test de Turing, dando pauta a sentar las bases de la programación e inteligencia artificial. En 1943, McCune y Pix proponen el primer modelo de neuronas artificiales, lo que da pauta al inicio de la inteligencia artificial moderna y a su nacimiento. Como tal, ¿cómo se acuña este término de inteligencia artificial? Se acuña a partir de 1956 por John McCarthy. Y justamente ELIZA nace a partir de 1966, que es el primer chatbot que simula a una psicoterapeuta y demostró que podría tenerse una conversación con la humanidad y un robot. Que una inteligencia artificial podría superar al ser humano en tareas específicas, dando pauta en que en los años 70 y 80 nacían los sistemas expertos. En este caso, en medicina, en 1985, el robot Puma 560 asistió por primera vez en una cirugía laparoscópica guiada por inteligencia artificial, lo que dio pauta posteriormente, en el año 2000, a lo que hoy conocemos al Da Vinci.
y Watson en 2017, que superó a la humanidad en el diagnóstico de imagen con una mayor precisión y rapidez. Artificiales, como ejemplo, una de ellas es OpenEvidence, que esta inteligencia artificial se basa en la actualización de los médicos. Justo en el buscador, si pones una palabra en específico, una enfermedad, actualiza a los médicos y les propone artículos de los más actualizados para buscar la información que se les solicite. En este caso, enfocándonos en ChatGPT, ChatGPT nace a partir de una empresa que se llama OpenEvidence y Sam Altman, Greg Vulcan, entre otros. Con este contexto, OpenAI lanzó el 30 de noviembre de 2022 el modelo de lenguaje ChatGPT, lo que causó mucha conmoción y entre toda esta auge de las inteligencias artificiales, el 14 de marzo de 2023, OpenAI presentó a ChatGPT 4 con una versión mucho mejorada. El desarrollo del razonamiento clínico constituye una competencia fundamental en la formación de los futuros médicos, ya que a estos les va a permitir analizar la información completa, formular diagnósticos y tomar decisiones. En la actualidad, la integración de herramientas de inteligencias artificiales, en este caso ChatGPT, en la educación médica, ha generado un debate significativo si es bueno o si es malo. Por un lado, las tecnologías tienen el acceso a información rápida y estructurada. Esto es bueno, pero lo malo de esto es que existe la preocupación de que su uso excesivo fomenta una dependencia tecnológica que limita el pensamiento crítico y capacidad de análisis autónomo de los estudiantes. Nuestra pregunta clave: ¿puede la inteligencia artificial apoyar o empeorar el razonamiento clínico de los futuros médicos? Bueno, nuestros objetivos para tal, en esta investigación, llegamos a nosotras a relacionar el uso de ChatGPT y la capacidad de razonamiento clínico en 25 estudiantes de quinto semestre de la licenciatura médico cirujano y partero del Centro Universitario de Guadalajara La Mar, Campus Vallarta, durante el ciclo 2025A. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Bueno, nuestros objetivos específicos son evaluar el nivel de razonamiento clínico de los estudiantes de quinto semestre de la licenciatura médico cirujano y partero antes y después del uso de ChatGPT como herramienta de apoyo de aprendizaje. Este punto se va a profundizar después, pero se utilizaron herramientas como una encuesta para evaluar este objetivo, identificar las formas en las que los estudiantes utilizan ChatGPT en su proceso de estudio y resolución de casos clínicos. Bueno, primero que nada voy a mencionar que este estudio cuenta con un diseño descriptivo, experimental y transversal, lo cual nos va a permitir abordarlo desde distintas dimensiones. Ahora, desde el enfoque experimental se realizó una intervención activa manipulando el acceso de los estudiantes a la herramienta de chat, dividiéndolos así en grupos con distintos niveles de exposición a esta herramienta. La variable independiente es el uso de ChatGPT, mientras que la variable dependiente es la capacidad de razonamiento clínico de estos estudiantes medida a través de una prueba que fue adaptada pero basada en un instrumento psicométrico de Siesman. Además, implementó un control de variables externas como lo es el rendimiento académico previo, la experiencia manipulando inteligencias artificiales y el acceso a otras fuentes de información como lo son libros y apuntes. Esto con el fin de reducir posibles sesgos y garantizar la validez del estudio. En su parte descriptiva, el estudio busca identificar patrones y tendencias en el uso de ChatGPT y cómo estos influyen en el desempeño clínico. Este enfoque nos permitió generar hipótesis para estudios futuros y enriquecer el debate académico sobre el papel de la inteligencia artificial en la formación académica. En cuanto al diseño transversal, se realizó una medición en un solo momento, obteniendo una visión puntual del impacto de ChatGPT en el razonamiento clínico de los estudiantes de quinto semestre de medicina.
Ahora, en el universo de trabajo, va a estar conformado por 25 estudiantes de quinto semestre de la licenciatura de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de Guadalajara-La Mar, específicamente en el plantel del Campus Vallarta. En el ciclo 2025A, fueron seleccionados por encontrarse en una etapa clave de formación donde el razonamiento clínico está activo y nos permite hacer una evaluación más precisa del efecto de ChatGPT en este. La unidad de observación está compuesta por los mismos 25 estudiantes que ya mencioné, que fueron seleccionados por su participación en la asignatura de razonamiento clínico, y entre sus características, por mencionar algunas, está que tengan acceso a distintas herramientas digitales y dispositivos electrónicos y diferencias en su grado de familiaridad con la inteligencia artificial. Ahora, en el método de muestreo se utilizó un muestreo intencional, seleccionando a los estudiantes por su nivel académico. Los criterios de inclusión van a ser los estudiantes de quinto semestre del Campus Vallarta de la Universidad de Guadalajara-La Mar, donde estos mismos van a participar de forma voluntaria en nuestro proyecto. Haciendo un hincapié en los criterios de exclusión, como la palabra es muy redundante, obviamente se excluirá de este estudio a todo participante que no pertenezca al quinto semestre de esta facultad de la carrera de medicina, donde estas personas no cuenten con un acceso a un dispositivo que tenga ChatGPT, por consiguiente que no desee participar en este estudio o que no haya firmado nuestro consentimiento informado. De igual forma, también se va a excluir a una persona que no haya usado esta inteligencia artificial. En los criterios de eliminación tenemos de que si un estudiante quiere retirarse de manera voluntaria de esta investigación, obviamente se va a eliminar, o si los datos de algún participante están incompletos o que haya abandonado el estudio en cualquiera de sus etapas. Este presente trabajo no se efectuó uno como tal, ya que eran pocas personas. Tenemos un total de 25 estudiantes, donde esto se va a hacer mientras un muestreo intencional, basado en criterios específicos de inclusión y exclusión ya mencionados anteriormente, donde se evaluó el impacto que tiene ChatGPT cuando sí se usa y cuando no se utiliza. Sin embargo, en esta muestra representativa, evaluamos con un 95% de confianza y un 5% con margen de error, utilizando esta fórmula que estoy mostrando en pantalla, donde N va a significar la población total, que son 25. La variante Z, el nivel de confianza, que estamos hablando de un 95%, este va a tener un valor de 1.96. La P, que va a ser su máxima variabilidad con un valor de 0.5. Y la E, que ese va a ser nuestro margen de error, que va a ir del 5% y esto va a tener un valor del 0.05. Completando toda esta fórmula, vamos a obtener un total de 23.53, que esto, como ya sabemos, se tiene que redondear a 24 personas. No nos podemos poner al total que es, ya que como tenemos un margen de error, solo se va a acercar a la cifra. Para los criterios y las estrategias del trabajo de campo, lo reducimos a 4 puntos muy importantes, donde el primero fue el diseño del instrumento de la recolección de datos, donde uno hicimos el cuestionario de Google Forms para evaluar el razonamiento clínico usando el chat, y otra la prueba psicométrica del CS-MAN, donde no se iba a utilizar la inteligencia artificial. El segundo punto, la autorización y distribución de la misma. El tercero, la estrategia para recolectar los mismos datos. Y el último, donde vamos a supervisar y validar las mismas respuestas de nuestros encuestados. En los instrumentos de medición, este trabajo se elaboró con un cuestionario de Google Forms y también la prueba psicométrica de CS-MAN modificado para nuestros estudiantes de medicina. Tal como lo dice su título, obviamente se utilizaron los dos cuestionarios, tanto el de Google Forms como la prueba psicométrica de CS-MAN. Esto con el fin de recopilar la comparación entre los estudiantes que están utilizando la inteligencia artificial como los que no la están utilizando a la hora de responder estos cuestionarios. Seguimos un cronograma que abarcó desde enero hasta abril. Todo comenzó en la primera semana de enero,
con la colaboración del documento base, que fue parte fundamental donde organizamos el proyecto y definimos los objetivos. Luego, en la segunda semana de enero, a finales de febrero, se trabajó en la estrategia metodológica, es decir, cómo íbamos a evaluar la relación entre ChatGPT y el razonamiento de los estudiantes. Bueno, en la tercera semana de enero hasta la primera de marzo, seleccionamos el objetivo del estudio, el cual fue los estudiantes de quinto semestre de medicina, ya que están en una etapa clave donde es común recurrir a herramientas como ChatGPT. Después de esta última semana de enero hasta la segunda de marzo se utilizaron y se estandarizaron los procedimientos para que las pruebas fueran aplicadas de la misma manera. Entre la segunda semana de febrero y la tercera de marzo, creamos una base de datos en donde se registraron todas las respuestas de ChatGPT y como las respuestas, en base a esto también las reaccionamos a los alumnos. Bueno, a partir de la tercera semana de marzo hasta la tercera de abril se realizó la obtención de los resultados y durante las primeras semanas de abril se llevó a cabo el análisis. Finalmente, en la segunda y tercera semana de abril se preparó la presentación y los resultados. Y ya para la última semana de abril y la semana de mayo se concluyó con la entrega del producto final. Eso se va a regir por los principios éticos fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki. Como primer punto tenemos el consentimiento informado. Se solicitará a cada participante su consentimiento informado por escrito y firmado antes de iniciar la investigación. Dicho consentimiento será libre, voluntario y plenamente informado. Los estudiantes conocerán los objetivos de estudio, metodología y el uso de la herramienta de ChatGPT. El punto número 2 tenemos que es confidencialidad y anonimato. La información personal y los datos recopilados van a ser tratados de manera 100% confidencial. No maleficencia y minimización de riesgos. Se evitará causar cualquier tipo de daño psicológico, emocional, académico o social de los participantes. Justicia. Los estudiantes de quinto semestre que deseen participar y cumplan con los criterios de inclusión van a ser tratados de manera equitativa y respetuosa. Autonomía académica y libertad. Se respetará la autonomía de los estudiantes en la toma de decisiones relacionadas con el estudio. Así, la primera pregunta trata sobre el sexo biológico. Tenemos que en un 48%, es decir, 12 estudiantes son mujeres y en un 52% son hombres, es decir, que equivale a 3 estudiantes. La segunda pregunta contempla la edad. Nuestro rango de edad en este caso son entre 20 a 23 años con un 88% de magnitud. El otro 12% viene de 23 a 25 años. La tercera pregunta destaca que antes de esta encuesta habías escuchado hablar sobre ChatGPT. En un 68% comenta que sí, lo conoce bastante bien, y el otro 28% sí, pero no sabe mucho sobre esta IA. Y nada más un 4% prefiere usar otra inteligencia artificial. La encuesta número 4 contempla que a través de qué medios conociste ChatGPT. Nuestro mayor porcentaje, con un 72%, destaca que es a través de recomendaciones de amigos, compañeros o profesores. El otro 40% es a través de redes sociales como Facebook o Twitter. El otro 4% noticias o artículos de internet, y nada más en un 20% o a través de su propia investigación o por cuenta propia. La pregunta número 5 destaca sobre si has recibido alguna instrucción o capacitación sobre el uso de ChatGPT en tu formación académica. Nada más en un 52%, que viene siendo la mayoría, dice que sí, pero de manera autodidacta, investigando por su propia cuenta. Es decir, que mediante la formación académica a través de la universidad o profesores no le han enseñado a utilizar esta inteligencia artificial. En la pregunta número 6 contempla que si se ha utilizado ChatGPT para estudiar medicina.
El 92% comenta que sí y nada más un 8% niega esto. La pregunta número 7 contempla con qué frecuencia usa ChatGPT para resolver casos clínicos. Aquí tenemos un resultado partido casi a la mitad, con un 32% de 3 veces o más por semana, el otro 32% una o dos veces a la semana, el otro 20% contempla que diariamente lo utiliza para resolver casos clínicos, desplazando su razonamiento propio clínico, y nada más un 16% comenta que nunca. La pregunta 8 contempla si se confía en la información proporcionada por ChatGPT para el razonamiento clínico. Un 56% comenta que no en lo absoluto y el otro 44% que sí confía plenamente. La pregunta número 9 dice: ¿en qué dispositivo sueles usar ChatGPT? La mayor parte de nuestros encuestados fue con el teléfono móvil, con un 72%. La pregunta número 10 se contempla nada más pregunta para que utilice ChatGPT en el ámbito académico. Comenta que todas las opciones anteriores, es decir, resumen de temas, resolución de casos clínicos, explicación de términos médicos, con un 56% de ventaja. El 11%, la pregunta 11, se define cómo sientes que el uso de ChatGPT ha mejorado tu capacidad de análisis clínico. El 72% comenta que sí, el 24% comenta que no. La pregunta número 12 pregunta: ¿crees que el uso de ChatGPT te ha hecho más dependiente de la inteligencia artificial en el razonamiento clínico? 40% dice que sí, en cierta medida, ya que lo utiliza demasiado y con demasiada frecuencia. El 36% comenta que no, en lo absoluto, ellos no son dependientes. Y nada más en un 24% comentan que sí, en su totalidad, son dependientes de la inteligencia artificial. La pregunta 13 contempla cuánto tiempo llevas usando ChatGPT. Aquí la respuesta se divide entre mitad y mitad. En un 48% tenemos que más de un año, el otro 48% entre 6 meses a un año. La pregunta número 14 contempla cuando resuelves casos clínicos y ChatGPT sientes que tu desempeño es... El 44% sugiere que es adecuado, aunque podría mejorar con más práctica y sin menos dependencia. El 40% dice que es bastante bueno, pero a veces le surgen dudas. El 8% dice que es muy seguro, pero no necesito apoyo adicional. Y el otro 8% dice que está inseguro, que le cuesta demasiado trabajo analizar los casos sin ayuda de esta inteligencia artificial. Como última pregunta tenemos que cuando usas ChatGPT para resolver casos clínicos, ¿verificas la información con otras fuentes médicas? El 40% dice que siempre. El 24% dice que rara vez verifica esa información que le está dando la IA. El 20% contempla que nunca verifica la información que le está dando la inteligencia artificial. Y nada más el 16% comenta que a veces. La pregunta número 16 contempla si en un examen práctico de razonamiento clínico no pudieras usar ChatGPT, ¿cómo crees que afectaría tu desempeño? En un 68% comenta que le afectaría poco, que puede resolverlo él solo o ella sola. En un 20% dice que no le afectaría demasiado y nada más el 12% dice que le afectaría muchísimo, ya que depende casi al 100% de él. Esta última pregunta da paso para nuestro segundo examen, nuestra segunda encuesta, que mide el razonamiento clínico aplicado en formación de una prueba donde se miden los niveles de conocimiento médico que debe tener un alumno de quinto semestre. Siendo los resultados bien abarcados por medio de un formato de base de CIESNA, en el cual se van a analizar 9 preguntas. La primera va a ser por medio del análisis de los resultados por medio de 25 estudiantes de medicina, en las cuales 13 estudiantes de medicina realizaron las preguntas sin el uso de una inteligencia artificial y 12 estudiantes tuvieron la oportunidad de realizarla con la inteligencia artificial, que en este caso viene siendo ChatGPT. En la primera pregunta se muestran los resultados donde 12 estudiantes que realizaron lo que viene siendo sin el uso de ChatGPT
acertaron de manera correcta las preguntas y solamente una persona fue la que se equivocó en ese tipo de preguntas. Y las personas que utilizaron la inteligencia artificial tuvieron las 12 personas que participaron con la inteligencia artificial acertaron de manera correcta la pregunta. En la pregunta 2 se presenta donde los 3 estudiantes respondieron correctamente, en contraste con lo que viene siendo la otra parte. Solamente 6 personas con el uso de inteligencia artificial tuvieron errores, pero 6 personas fueron las que acertaron de los 2 estudiantes. En la sección 2, el razonamiento lógico-matemático en contextos médicos, en la pregunta 3, se ve una gran diferencia donde solamente con la inteligencia artificial 9 de los 12 respondieron de manera correcta y las personas que no utilizaron ChatGPT solamente se obtuvo 2 aciertos de los 13 posibles. En la pregunta 4 se obtuvieron menos respuestas correctas en ambas partes, tanto las personas que no utilizaron ChatGPT como las personas que no utilizaron esta herramienta. Pausa, deja que entre. Okay. Destacando que la única persona que tuvo de manera correcta esta pregunta fue una persona que no utilizó la inteligencia artificial. En la pregunta 5, el grupo sin inteligencia artificial obtuvo 11 respuestas correctas de los 3 estudiantes y las personas que utilizaron ChatGPT, los 12 estudiantes que utilizaron esta inteligencia artificial tuvieron la pregunta de manera correcta. La pregunta 6, las personas que no utilizaron ChatGPT tuvieron el puntaje de 10 de los 3 estudiantes que respondieron correctamente y con el uso de ChatGPT todas las personas respondieron de manera correcta. La pregunta 6, las personas que respondieron correctamente fueron todas con el uso de ChatGPT. Sin embargo, las personas que no utilizaron ChatGPT, 3 del grupo, sin apoyo de este mismo, fueron las personas que se equivocaron. En la pregunta 7, los resultados mostraron un bajo rendimiento en ambas partes, donde los 2 estudiantes que utilizaron la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, se equivocaron en esta pregunta, y las personas que no utilizaron ChatGPT, solo 2 de los 13, lograron responder correctamente a esta pregunta de los 3 estudiantes que no utilizaron la inteligencia artificial. En la siguiente pregunta, en la pregunta 8, se observa pues, obviamente una mejoría significativa donde los que no utilizaron la herramienta de ChatGPT, 4 de los 3 estudiantes respondieron de manera correctamente y las personas que utilizaron ChatGPT respondieron de manera correcta 7 de los 2 estudiantes que no utilizaron inteligencia artificial. En la sección 3 se analizó el razonamiento de abstracto y espacial con lo que viene siendo el enfoque clínico médico en la pregunta 9, donde se analizaron 4 tipos de imágenes diferentes que simbolizan lo que viene siendo la identificación de imágenes
con tipos de sangrados cerebrales y en estado de pre y post intervención quirúrgica, en las cuales las personas que no utilizaron la inteligencia artificial, solamente 5 personas acertaron de manera correcta ante este tipo de selección adecuada de los 3 estudiantes que no utilizaban ChatGPT, y de las personas que sí utilizaron la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, alcanzaron 9 aciertos de los 12. Esto mismo pasó con la pregunta 10, que vendría siendo la imagen 2, en el cual también se obtuvieron 5 aciertos de 13 estudiantes con los que no utilizaron ChatGPT, y los que sí utilizaron 9 aciertos de 2 estudiantes. Esto normalmente se generaron las mismas respuestas iguales, pero en la pregunta 11 es donde cambia, puesto que las personas que no utilizaron ChatGPT obtuvieron 6 aciertos en este caso, de los 3 estudiantes, y en la herramienta, los que sí la utilizaron de inteligencia artificial, lo mencionaron con 10 aciertos de 12.